del siglo XX. El cooperativismo cobra fuerza a partir de 1945 y luego se desarrolla y consolida por todo el país, incursionando en diferentes actividades económicas. Aquella primera legislación sobre esta materia establece que las sociedades cooperativas están sujetas a las leyes civiles y mercantiles, al igual que las empresas y sociedades que operan en el país. La intención del gobierno de Guatemala es que se facilite la incorporación de este tipo de organizaciones a la vida económica, dando la crisis que se vivía entonces. Pero no es sino hasta el año de 1906 cuando se aprueba el decreto 669, Ley Protectora de Obreros, con el cual se crea la Caja de Cooperativas de Socorro, que como otras no funcionaba precisamente como cooperativas, sino como entidades que promovían el ahorro y la ayuda mutua, porque hay poco conocimiento de cooperativo en general en ese entonces. Muy buenos días en cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes en este segundo día en este Congreso de Cooperativistas de la región 8PT. Y para continuar con nuestra agenda programada para el día de hoy, 17 de octubre del año 2025, vamos a iniciar con la bienvenida al segundo día del Congreso, la cual será dada por el jefe regional de INACOP, Edwin Rolando Ruiz Oliva, a quien le dejamos los micrófonos. Muy buenos días, estimados cooperativistas. Esperamos que su estancia haya sido de lo mejor acá en el hotel, los que se quedaron. Bienvenidos a cada uno por nombre al segundo día del Congreso Cooperativo. De igual manera, le damos la bienvenida a los que se acaban de incorporar, que no pudieron estar el día de ayer. Igual hubo un representante, pero por razones de trabajo no pudieron estar el siguiente día, pero mandaron nuevamente su representante. Entonces le damos la cordial bienvenida y espero que este congreso sea un éxito para todos. Hoy vamos a tener la ponencia del Fondo de Tierras, luego viene Maga, vamos a ver el reglamento de sanciones y viene también la participación de INGECOP. Entonces es un tema también muy importantísimo, dudas que se pudiesen tener. Yo creo que es el momento, ya que estamos todos acá reunidos para poderlas aclarar, ¿va? Después del receso de la mañana, que está programado para las 10, me informa el hotel que a las 11 hay que retirar, en este caso, lo que tenemos ahí, las mochilas, porque dice que hacen limpieza. Entonces, pero sería después del receso. Entonces, para que vayamos, desocupemos las habitaciones y entreguemos la llave en recepción y los controles, ¿va? Entonces, sean bienvenidos cada uno por nombre, en el nombre del Instituto Nacional de Cooperativas. Muy bien, agradecemos con un fuerte aplauso a esas palabras de bienvenida. Agradecidos por esos buenos desayunos, almuerzos y cenas que han tenido, ¿verdad? Y ese hospedaje que les han dado a los que se han quedado desde el día de ayer. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Y también queremos agradecer especialmente, ¿verdad?, a una empresa que ha estado apoyando este evento y lo ha hecho de una mejor manera. Me refiero a la empresa de tecnología e innovación IGNI. ¿Les ha parecido muy bien la pantalla que hemos tenido? ¿Se ha visto a todo color? Excelente, a mí también me ha gustado mucho. Primera vez que participo y tenía mi presentación ahí y al fin la miré bonita. Pero es porque la tecnología e innovación de IGNI nos da esa facilidad. Entonces vamos a ver un pequeño video acerca de los servicios que nos ofrece esta empresa líder en innovación y tecnología aquí en Guatemala, que tiene una gama de oportunidades que nos da para diferentes eventos corporativos, sociales, con equipo audiovisual.
Muy bien, si ustedes pudieron ver en las imágenes, estos son parte de los servicios que ellos nos dan. Allá atrás podemos ver también otro de los equipos, hay un kiosco allá digital, muy bonito, los invito a que cuando tengan el receso vayan a verlo, porque todos esos servicios también los pueden dar en las cooperativas. Yo he visto en los eventos con 15 años, convivios y otros, una plataforma que ponen donde se toma fotografías, donde gira el celular para tomarse unos videos muy especiales, también ellos dan ese servicio. Incluso en sus carros, si ustedes quieren poner una publicidad que tenga movimiento y colores y todo eso, también esta empresa lo puede hacer. Entonces hay una gran gama de servicios que ellos les pueden promocionar y están dando unos trifoliares también con esta información. Ahí tenemos a la licenciada Pamela Morataya, quien es la representante de la empresa, y las ventas con quien se pueden abocar para pedirle mayor información y por supuesto su número de teléfono, ¿verdad? Para coordinar algún evento que ustedes vayan a atender en sus comunidades, como cuando vayan a hacer una asamblea, ya pueden usar esta tecnología. Muy bien, entonces vamos a, ya agradeciéndole, ¿verdad?, a INNI por el apoyo que nos está brindando. Creo que lo están dando en todos los congresos que está haciendo INACOP. Perdonen compañeros, un anuncio del hotel. Dicen que si pueden hacer favor de utilizar el parqueo de un vehículo placa 612 DND, que se parqueó ahí donde están los cocos. Entonces está el parqueo del hotel, está ahí a la parcita, un portón corinto. Entonces no sé si es de alguno de ustedes. Entonces ahí en recepción, ahí la vamos a ubicar el parqueo. Muy amable, gracias. Gracias a estimado amigo por los anuncios. Muy bien, y siguiendo como parte de la historia, ¿verdad?, que tiene el cooperativismo, que todos ustedes deben de conocer. En la Constitución de 1945 se establece que en el artículo 94 lo siguiente: el Estado proporcionará a la colectividad y cooperativas instrucciones técnicas, dirección administrativa, maquinaria y capital. En la misma Carta Magna, solo que en el artículo 100 se destaca que se declara de urgencia la utilidad social, el establecimiento de sociedades cooperativas de producción, así como la legislación que las organice y fomente. Aquí nos damos cuenta de la importancia que tienen las sociedades constituidas en cooperativa para el Estado de Guatemala. Es muy importante y ustedes deben sentirse orgullosos de pertenecer a esa gran familia de cooperativistas. Bien, y siguiendo con nuestro programa, vamos a tener la intervención el día de hoy de nuestro primer panelista, y es el ingeniero agrónomo Osmin Hidalgo Cruz. Él viene del Fondo de Tierra y nos va a dar lo que son los beneficios y acceso a programas que tiene el Fondo de Tierra y de los cuales puede tener acceso toda cooperativa. Para eso vamos a leer el currículum del ingeniero Osmin Hidalgo Cruz. Él es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Petén, técnico en producción agropecuaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene experiencia laboral, Fondo de Tierra Regional, Región Petén, como técnico de desarrollo en economías campesinas sostenibles. Desde el 16 de junio del 2015 a la presente fecha está en el Fondo de Tierra. También en el Fondo de Tierra ha sido especialista en ganadería ambiental desde el 16 de febrero al 15 de junio del año 2015. En el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP también fungió como en la región 8 como técnico extensionista de la zona de amortiguamiento en la reserva de la biosfera maya, contratado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y otros proyectos como apoyo al CONAP en abril del 2013 a diciembre del 2014. Entonces, le damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso al ingeniero Osmin Hidalgo Cruz del Fondo de Tierra y lo dejamos con el uso de los micrófonos. Muy buenos días. Como observaron por ahí, mi nombre es Osmin Hidalgo Cruz. Es un gusto estar aquí con ustedes. Entiendo que es todo el sector cooperativo del departamento de Petén. Y estoy en representación de la coordinación regional del Fondo de Tierras. Y vengo básicamente para que
comentar o informar el qué hacer del Fondo de Tierras y de repente concluir en algunas formas cómo vincular los proyectos o el qué hacer del Fondo de Tierras con las actividades de cooperativas o grupos que se organicen en esa figura. Ya. Muy bien, vamos a intentar ver nuestra presentación. Muy bien, ustedes seguramente habrán visto este logo que identifica el Fondo de Tierras. Tiene su significado, ya, básicamente representa a la tierra, ya, bajo la visión o cosmovisión maya, ya. En sus características, sus rasgos, la impresión de eso pareciera que contiene una figura humana, y está relacionada con las identidades del calendario maya, pero en realidad no es así en el sentido estricto. Si observamos el logo en sí, los elementos internos representan lo humano, lo animal, el aire, el agua. En conclusión, representa la naturaleza. ¿Ya? En el centro, en forma vertical, ahí observan ustedes, tiene dos líneas onduladas que, según los mayas, representan la serpiente. Bueno, las formas circulares, la interna y la externa y las de abajo, ya representan etapas del desarrollo, ya que es una idea de cómo se va tejiendo la historia según la visión maya. ¿Ya? Entonces, por ahí estamos relacionando a la tierra de esos principios. Muy bien, ¿qué es el Fondo de Tierras? Sería la interrogante que muchos se harían. Bueno, primero tenemos ahí un concepto que es una institución descentralizada del Estado, participativa y de servicio, que cimienta su misión y visión en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz. O sea que ahí nace el Fondo de Tierras. En la historia para atrás no existe el Fondo de Tierras, sino a partir de ahí, de los acuerdos de paz. Los objetivos del Fondo de Tierra, el objetivo principal es facilitar el acceso a la tierra en propiedad a campesinos y campesinas en forma individual organizada y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible a través de proyectos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. Ese es el objetivo general. La misión del Fondo de Tierras es ser la institución pública agraria que contribuye a través del acceso a la tierra al desarrollo rural integral sostenible de las familias campesinas, indígenas y también no indígenas, sin tierra o con tierra insuficiente, en situación de pobreza. Esa es la visión. La misión es facilitar a esas familias campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, en situación de pobreza, el acceso a la tierra a través del otorgamiento de créditos para la compra y arrendamiento de tierras, de la regularización y adjudicación de tierras del Estado y contribuir al desarrollo rural integral y sostenible de las comunidades agrarias. Para ahí se orienta el Fondo de Tierras. Los principios de creación son esos: equidad, transparencia, pertenencia cultural, justicia social y efectividad. Esos son los sueños del Fondo de Tierras. ¿Ya? Programas con que cuenta el Fondo de Tierras y sirve a su población. Uno es el acceso a la tierra vía crédito para el desarrollo integral y sostenible. Ese es un programa. El siguiente programa es regularización y adjudicación de tierras del Estado. El otro es desarrollo de familias campesinas indígenas y no indígenas en comunidades agrarias sostenibles, y un programa especial de arrendamiento de tierras, cada uno con su metodología de aplicación y sus requisitos. Vamos a iniciar con el programa de acceso a la tierra. ¿En qué consiste? Una vista rápida.
El objetivo de este programa es facilitar siempre el acceso a la tierra por vía subsidiaria a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, en situación de pobreza, en forma individual o en grupos organizados, privilegiando el bienestar de la familia en el contexto del desarrollo de comunidades agrarias sostenibles. Ese es el objetivo de este programa. Miramos algunos detalles. En este caso, para accesar a la tierra, hay dos partes, digamos así. Está la demanda y la oferta. La demanda son las personas individuales o organizadas que requieren accesar a la tierra. Eso sería la demanda, o sea, para nosotros serían los beneficiarios, ¿ya?, que forman la demanda. Y luego la oferta, que serían las tierras que se ofertan para que el fondo de tierras para beneficiar a estos grupos se compren. Ya esa sería la demanda. Entonces ahí tenemos la oferta, perdón, tenemos las dos partes. En la demanda, entonces, repasando, digamos, es los grupos o personas individuales que requieren la tierra o necesitan acceder a la tierra. Ya, para eso hay un proceso que es la demanda y inicia con una caracterización socioeconómica, ya sea de la persona individual o al grupo organizado, ya, en cumplimiento siempre de la ley del Fondo de Tierras y a este programa específico. Entonces, inicia básicamente de esta manera, en esta forma, la demanda, con una recepción y revisión de la documentación o requisitos que se solicitan específicamente a las personas que necesitan accesar. Hay un trabajo de campo que implica una asamblea o visitas a esas personas individuales o grupos, un informe, se elabora un informe, luego el resultado del dictamen socioeconómico, luego la notificación al grupo o a la persona individual si fue aceptada o descalificada, ¿ya? Luego continúa con la sensibilización y capacitación, asumiendo que ya fue positivamente recepcionada y cumple con los requisitos. Entonces hay una sensibilización y capacitación, en este caso si son grupos, ¿ya?, para conformar ese grupo, ¿ya?, organizarlo legalmente. Hay una toma de decisión de ese grupo, la constitución de ese grupo como una persona jurídica, ¿ya?, y luego la notificación e inscripción y registro de ese grupo organizado para considerarlo dentro de la demanda de acceso. La oferta, les decía que la oferta está constituida por todas aquellas fincas que están de venta, si quisiera decirse de esa manera, ya, que entran al mercado. Entonces hay un procedimiento para recibir esas ofertas que también tienen que ser de forma escrita, ya. Está el dictamen jurídico de esa oferta que se presentó, pasa por esa oficina jurídica y ellos emiten un dictamen. Luego hay una visita de reconocimiento a esa finca ofertada, ¿ya? Luego están los estudios registrales y catastrales de esa finca y los estudios de suelo respectivos. Si todo va caminando bien, entonces se realiza un avalúo comercial de esa finca, ¿ya? Si todo camina bien, entonces se entra al proceso de negociación de esa finca, donde participa el Fondo de Tierras, pero especialmente el grupo interesado, ¿ya? Y de darse la negociación, pues entonces ya se procede a la formulación del proyecto productivo para desarrollarse esa finca y pasar a formar una comunidad agraria atendida por el Fondo de Tierras. En ese caso se conforma el expediente y ya pasa, ahí concluiría la parte de oferta, y ya de ahí para allá pues ya arranca lo que es la aprobación del crédito para el grupo que fue seleccionado. En este caso el camino es la dirección técnica recibe esa solicitud, digamos, ese expediente,
lo traslada a la gerencia general dictamina y lo traslada al comité técnico, el comité técnico al consejo directivo del Fondo de Tierras, y ellos aprueban o desaprueban finalmente la compra de esa finca para beneficiar a ese determinado grupo seleccionado. Muy bien, estos son los requisitos. En aquel extremo tenemos los requisitos de los solicitantes, o sea, la parte de la demanda, que serían los beneficiarios. Ese es un listado, esos están ahí internos en el Fondo de Tierras. Todo grupo o persona individual que está interesada se le entregan y agarra uno por uno a tratar de cumplirlos. Y esta es la parte de la demanda de la persona o el dueño de finca que está interesado en ofertar su finca para que sea comprada por el Estado a través del Fondo de Tierras para beneficiar al grupo seleccionado. Requisitos que deben presentar los propietarios de la tierra que ofertan la finca. Ahí está todo un listado, en el caso que sea un propietario individual o en el caso que sea una organización, una sociedad anónima o otro tipo de organización. Eso sería en conclusión el programa de adjudicación de la tierra. Ahora tenemos el siguiente programa, que es el programa de desarrollo de comunidades agrarias sostenibles. Es un programa interno del Fondo de Tierras y va en consecuencia de aquellos grupos, especialmente los organizados, ¿ya?, que fueron beneficiados con la compra de una finca, con todo ese proceso que vimos, que fue ofertada y luego negociada, comprada y ya con un grupo que va a ser beneficiado con esa tierra. Entonces, a ese grupo de esa finca comprada, el objetivo del Fondo de Tierras es conformar una comunidad agraria sostenible. Y ahorita vamos a ver un poquito de detalle de eso. Bueno, el Fondo de Tierras inicialmente promueve o compra una finca que fue ofertada y se beneficia a un grupo. Entonces, lo imaginario o el sueño del Fondo de Tierras es transformar aquella finca desordenada, marginada, porque generalmente, déjenme comentarles que las fincas que ofertan al Fondo de Tierras no son las mejores tierras del departamento. Normalmente son tierras marginales, a veces podríamos decir con bastantes limitaciones del suelo o de las riquezas que puede, o recursos que puede contar. Entonces, el sueño del Fondo de Tierras es transformar aquella finca que se compró a X persona en una comunidad agraria sostenible, más o menos con esa visión, un orden, una recuperación del medio ambiente y un desarrollo sostenible de las familias, a manera de que no tengan necesidad ya más de abandonar o vender, sino que valoren esa tierra y conformar esa comunidad sostenible. Ya, ese es el sueño, ya, difícil de llegar, pero eso es. Bueno, entonces ese programa de comunidades agrarias sostenibles tiene un proceso de asistencia técnica que está programado para esos grupos, o sea, los grupos beneficiarios con la compra de la finca, y tienen todo un acompañamiento para manera de que no quedan solos para luchar por alcanzar ese desarrollo que se pretende. Entonces, tenemos todo un proceso en esa asistencia técnica: el acceso a la tierra, que es la finca, luego para esas organizaciones legalmente constituidas, ¿ya? Luego viene todo un proceso para brindar la asistencia técnica a ese grupo, ¿ya?, y conformar esa comunidad agraria, que es básicamente sensibilización, formación de ese grupo, planificación
y normalmente al final termina con un proceso de gestión puramente que nos va a conducir a una comunidad agraria sostenible que viva con dignidad. Ese es el sueño, ese sería el camino, y para eso el Fondo de Tierras brinda esa asistencia técnica y fortalecimiento a esos grupos que ya fueron beneficiados con esa compra de tierra. El Programa de Desarrollo de Comunidades Agrarias tiene esta forma de comunidad agraria basada en un balance de capitales. Ya los capitales que se manejan son estos 5: el capital humano, el social, el físico, el natural y el económico. Ya el balance de capitales se mide a partir de una línea base de cómo ingresan, y luego cada año se va haciendo una evaluación para ver qué capitales se van desarrollando y cuál se va quedando atrás para fortalecerlo también. Y cuando se logra este nivel, este balance de capitales, entonces podemos decir que la comunidad agraria va por el camino adecuado y se va a alcanzar el objetivo que se planteó. El Programa de Desarrollo de Comunidades Agrarias se ejecuta con 3 líneas de acción internas en el Fondo de Tierras, las tenemos ahí. La primera, la de fortalecimiento organizacional para el desarrollo del área social, antropológica y económica, es el capital humano y social. Luego, la línea de acción, manejo sostenible de bienes y servicios naturales en las comunidades agrarias, que es básicamente el capital natural. Y la línea 3, que es el desarrollo de economías campesinas, es básicamente encomendado a una persona de las ciencias agrícolas. Y con esas 3 líneas de acción del Programa de Comunidades Agrarias se pretende alcanzar el balance de los capitales que miramos anteriormente. Bueno, ya esta sería la acción de las líneas de acción en los 5 capitales que mencionamos. En el capital humano se desarrolla toda esa parte con los grupos en las comunidades agrarias, ya capacitación y toda la cuestión en el capital humano. En lo social, su relación con las demás instituciones. En el capital natural, la recuperación de su tierra, de su suelo, de su vivienda, de todo un movimiento de acción que se desarrolla con esos grupos. Ya seguimos con los siguientes. En el capital económico, pues básicamente los proyectos productivos que vienen a generar producción y libertad financiera para ellos, ¿ya? Y también generar los fondos necesarios para pagar su deuda de la tierra. Luego voy a ir avanzando, vamos a ver esa parte que la tierra se compra bajo un crédito, ¿ya? Y a pesar de que hay un subsidio, ya que les presta el Estado a través del Fondo de Tierras, también hay un fondo que queda pendiente como deuda, ¿ya? Luego hablamos de esa parte, ¿por qué? Pero ahorita es solo un antecedente. El capital físico, pues el capital físico se divide en infraestructura comunitaria e infraestructura productiva, ¿ya? En esas comunidades agrarias. Se parte primeramente ya estando adquirida o comprada la finca y asignada a un grupo. Entonces se inicia básicamente con un ordenamiento del territorio de esa finca, ¿ya? Ahí se establece dónde va a quedar el casco de la comunidad, los proyectos que se van a desarrollar, y ya eso nos genera el ordenamiento de esa finca, esa comunidad agraria. Este es otro ejemplo de otra comunidad agraria, ya cómo se ordena, se zonifica y se ordena el territorio con la participación de los grupos beneficiarios que conforman la comunidad agraria en sí. Esto no lo hace solo el Fondo de Tierras, sino que básicamente lo hacen las personas que fueron beneficiarias. ¿Ya? Entonces aquí solo se orienta para ese ordenamiento.
Muy bien, las comunidades agrarias, el Fondo de Tierras es el objetivo, establecer la comunidad agraria, pero una comunidad agraria es mucho más que el grupo de personas o la tierra, es complejo, es integral. Entonces el mandato del Fondo de Tierras no alcanza, por ejemplo, como para desarrollar una comunidad agraria integral. Por ejemplo, el Fondo de Tierras apoya en la parte de la adquisición de la tierra, el desarrollo de los proyectos productivos para generar los fondos para terminar de cancelar la deuda y el desarrollo de las familias en sí. Pero ahí no se necesita solo eso, ¿ya? Hay necesidad, por ejemplo, de la vivienda, hay necesidad de carreteras, de caminos, de infraestructura comunitaria, de calles, de avenidas, de energía eléctrica, de agua. Entonces todo eso no lo tiene el Fondo de Tierras, pero se amarra, ¿ya?, con una participación de todo el aparato de gobierno e instituciones que colaboran, ¿ya? Entonces el Fondo de Tierras no hace todo, pero coordina para hacer las gestiones necesarias y que esa comunidad agraria se desarrolle de una forma integral. Aquí hay un ejemplo de más o menos cuántas organizaciones participan en el desarrollo de una comunidad agraria. Luego tenemos el siguiente programa, que es el programa de adjudicación y regularización de tierras del Estado. El objetivo de ese programa es similar a los otros: facilitar el acceso a la tierra por vía subsidiaria a campesinos sin tierra, con tierra insuficiente, en situación de pobreza, en forma individual o en grupos organizados, privilegiando el bienestar de la familia en el contexto del desarrollo de las comunidades agrarias sostenibles. Ya continuamos. La regularización de tierras, que es parte de ese programa. Entonces tenemos para el caso de Petén, que Petén es un caso especial dentro del resto del país, ya el acceso a la tierra aquí como parte histórica. Tenemos, y les decía que el Fondo de Tierras nació a partir de los acuerdos de paz. Entonces la pregunta sería, y antes de los acuerdos de paz, ¿quién administraba la tierra en Petén? Tenemos a estos dos principios, el INTA y el PIDE, o en su orden cronológico sería el PIDE y el INTA, ¿ya? Y luego nace el Fondo de Tierras y recibe todo lo que había avanzado estas dos instituciones. Entonces en el quehacer de estas dos instituciones quedaron procesos de regularización pendientes, ¿ya? Entonces el Fondo de Tierra tiene que darle seguimiento, y es eso, regularización que dispongan en propiedad las tierras adjudicadas por el Estado. Ese es uno del quehacer del Fondo de Tierras en este programa. Y luego que el Fondo de Tierras recupera administrativamente las tierras del Estado como producto del proceso de regularización para el cumplimiento de sus fines de acceso a la tierra, que sigue siendo la institución encargada de esto. Adjudicación de tierras del Estado siempre es facilitar el acceso a la tierra en propiedad en forma individual o organizada a solicitantes de tierras del Estado que cumplan con los requisitos establecidos en la ley del Fondo de Tierras. Y por último tenemos el programa especial de arrendamiento de tierras, que también se desarrolla. El objetivo de este programa es arrendamiento de tierras para el desarrollo de proyectos productivos para campesinos y campesinas, trabajadores agrícolas individuales considerados sin tierra, con tierra insuficiente o en situación de pobreza, afectados por eventos y situaciones que pongan en riesgo su seguridad alimentaria. Este programa, el Fondo de Tierras lo ejecuta actualmente con esta modalidad. Son créditos anuales para arrendamiento de tierras para cultivos agrícolas. Normalmente son individuales. Ya no tengo conocimiento que aquí en el departamento se haya dado un crédito para un grupo organizado, pero por el momento hoy en la región de Petén se desarrollan un promedio de unos 600 a 650 créditos individuales para arrendamiento de tierras a campesinos. Ya hay una serie de requisitos, pero
el aporte, el crédito, digamos, son 2.575 quetzales, ¿ya? Para arrendar la tierra y cultivarla durante un año. De esos 2.575 hay un subsidio de 475. Ellos al final del año deben de recaudar 2.100, y esto, si se cumple de esa manera, tienen derecho a 6 años continuos de esa manera, ¿ya? Ese es el arrendamiento de tierras, y hay varios grupos que desarrollan eso. Muy bien, entonces esa es una panorámica del qué hacer del Fondo de Tierras, y tengo entendido que el sector cooperativo, el objetivo de las autoridades del INACOP es, después de escuchar estas opciones, ver o buscar en conclusión en qué podemos vincular con el sector cooperativo. Ya, entonces, a manera de experiencia en Petén, tenemos algunos grupos organizados como cooperativa que han sido beneficiados con estos programas, especialmente con el de comunidades agrarias sostenibles. Ya, entonces, el Fondo de Tierras, con sus servicios y estos programas, está disponible para atender a la población petenera, en este caso específico, y a la población nacional, por supuesto. El Fondo de Tierras está distribuido en el país en 5 regiones, esta es una de las 5. Así que básicamente el Fondo de Tierras atiende a todo el país con esa estructura organizativa. Muy bien, gracias. Si hubiese preguntas, tocamos el espacio. Con la pregunta. Cuente. Más o menos como cuánto de extensión lo que prueba lo que es el Fondo de Tierra como para un interesado. La extensión para compra por familia o por grupo. Vean, es una buena pregunta, gracias. No hay una extensión específica, ya, pero en promedio, por la experiencia que se ve, no se puede, por ejemplo, pensar. Por eso el objetivo del Fondo de Tierra son comunidades agrarias, porque individualmente ya no se alcanza a atender a las familias. Tierra ya no hay, ya disponible, pues. Ya se acabó la historia de que voy a agarrar, o aquí hay invasiones, porque las reservas del Estado en todas partes son invadidas en algún momento o intentan invadir, porque como son propiedad del Estado, se cree que invadiéndolas se van a apropiar de la tierra, pero a esta altura ya eso se puso difícil y ya hay mucha más atención y problemas ya con eso. Entonces, en conclusión, respondiendo a la pregunta del amigo ahí, en cuanto a extensión, no se puede. Por ejemplo, antes, si vemos al INTA y al FIDE, se distribuía la tierra a lo que la persona tenía capacidad de agarrar, ¿ya? Y eran esas famosas agarradas, ¿ya? O posesiones. Ya hoy no hay. Normalmente se despachaba uno, así cuando ya empecé a tener razón, es una caballería y eso era lo mínimo. Hoy ya no hay para pensar en ese lujo, ni media, ni un cuarto de una caballería, ni 10 manzanas, ni 5 manzanas. Entonces se acabó esa forma de distribución de área, ¿ya? Entonces, lo que se creó es esta forma de comunidades agrarias, en donde acaban de acuerdo al número de miembros del grupo organizado, también o al tamaño de la finca, así es el número de miembros que se le permite al grupo organizado. Por ejemplo, ya una finca, por ejemplo, que se compre de 4 caballerías, un ejemplo, un promedio ya de 4 caballerías. Entonces, con esas 4 caballerías, claro que hay varios factores que se tienen que medir. Es la capacidad de la tierra, ya, qué capacidad tiene la tierra de producción, que es todo ese
esas actividades de estudio, de evaluaciones que se hacen a esa finca, ¿ya? Pero en normalidad nosotros hemos calculado que va dentro de 30, ¿ya?, a 35 familias en un área promedio de 4 caballerías, ¿ya? Si ustedes hacen un análisis, si lo dividiéramos por familias, pero el objetivo tampoco es dividirlo por familias, porque la tierra, dividirla en familias se destruye, no es posible. Entonces por eso es que es en grupos organizados y se ordena la tierra para producir. Entonces el objetivo no es que las familias que forman esa comunidad agraria se dividan en un sector, ¿ya?, cada uno, y yo soy dueño de este pedacito. No, ellos son dueños de toda la finca, ¿ya? Y esa finca va a ser productiva, tiene un área destinada, por ejemplo, si van a cultivar, si esa tierra es apta para cultivar frutales, por ejemplo, hay un área que se destina para que sea un proyecto productivo, o sea, no unos 3 árboles, sino que sea productivo, que dé una rentabilidad, que genere un ingreso económico para sostener a la familia, para alimentar a la familia, y un excedente que le permita desarrollarse también, ¿ya? Entonces la finca se divide, ¿ya?, se organiza, tal vez no está bien la palabra dividir, sino se ordena, ¿ya?, a manera que esos proyectos permanezcan. En el fondo de tierras los recomienda a los grupos y se estima, se hace un estudio financiero para que esos proyectos tengan una duración mínima de 24 años, ¿ya?, a manera de que las familias o los grupos agarren el ritmo y logren entrar a ese sistema productivo, ¿ya?, que es basado en el trabajo colectivo, no tanto individual. Sin embargo, tampoco se meten a una camisa de fuerza donde no puedan salir, sino que la otra pregunta sería: ¿y cómo se desarrollan individualmente? ¿Qué hacer con lo demás? Pues igual se ordena, su área de vivienda es única, ¿ya?, y luego una pequeña área individual para hacer trabajos agrícolas o pecuarios que sean de selección individual, ¿ya?, sin dejar de pensar en su trabajo colectivo, que casi diríamos sería la parte obligatoria para permanecer y ser funcional en esa comunidad agraria. De no ser así, pues al dejar de cumplir con la parte colectiva, automáticamente como que va buscando el camino de salida, ¿ya? Bueno, no sé si respondí más o menos ahí la inquietud del amigo. Cuéntenme. Usted hablaba al principio que, o sea, compran la tierra, pero no todo es gratis. Entonces hay un porcentaje, sucede. Por ejemplo, que ese, estaba hablando del caso de las 4 caballerías, ¿no? Por ejemplo, que cueste 1 millón por caballería, serían 4 millones. ¿Qué porcentaje tendría que devolver? El doble. Exacto. Vamos a responder también igual, en base a la experiencia. No es una receta, ya, pero es cercana. Ya. Vean, la finca es negociada y toda la cuestión, el grupo es calificado, y al ser aprobado el crédito, ya, tomando como ejemplo esas 4 caballerías. Bueno, esas 4 caballerías, yo creo que ustedes más o menos andan en el ritmo, 4 millones promedio, ya. Este se llama acceso a la tierra vía crédito y subsidio. Crédito porque básicamente es un crédito, pero subsidio porque el Estado subsidia, digamos, nosotros le decimos así, altamente subsidiado. Porque resulta, por ejemplo, que esta finca de 4 caballerías vale 4 millones. Muy bien. Entonces, viene el Estado y subsidia a estas 30, 35 familias. Y, por ejemplo, si costó 4 millones,
pero el subsidio para estas 35 familias puede ser 4,5 millones. Es mayor el subsidio que el valor de la finca. Así muchos grupos quisiesen que se les diera la finca así limpia, sin compromiso de deuda. ¿Ya? Si se puede, si ahí está la plata, no la aprobaron. Pero la política se ha manejado que no, simplemente por el principio que nosotros como humanos, cuando recibimos algo regalado, no lo valoramos. No lo valoramos. Entonces, si no tenemos un poquito de carga, entonces no valoramos. ¿Y qué ha pasado? ¿Ya? Se compra la tierra, se beneficia a los grupos y solo que se sienten sin carga y lo primero que quieren es negociar, hacer la plata. ¿Ya? Y pues la plata ese no es el objetivo ya del Estado para beneficiar a los grupos, porque ese ya sabemos que a nadie llena, ¿verdad? Ya podemos ser dueños de todo el Petén y no nos vamos a conformar. Ya nos vamos a pasar a México y que alcanzamos México, queremos Estados Unidos y nunca se va a llenar esa ansiedad relacionada con el dinero. Entonces no es ese el objetivo, sino el objetivo es que esas familias se desarrollen integralmente y pensando cabal en lo que sí todos pensamos, ¿ya? En nuestra sobrevivencia, en nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, ya me voy a retirar más, me voy a sentar en la pregunta. Entonces funciona así. Más o menos un 65% del valor de la tierra se paga con el subsidio. ¿Ya? Si costó 4 millones, pues se van a pagar 3 millones y algo. ¿Ya? Y el resto de la deuda, entonces queda como deuda al grupo. ¿Ya? Una deuda con bajo interés, no es una deuda, es el crédito es, normalmente aquí es como el Ban Rural, que es el banco fiduciario que está manejando el fideicomiso, Fondo de Tierras de Acuerdo de Paz, que encierra toda la parte de la adquisición o compra de tierras del Estado. Bueno, entonces se paga esa tierra en un 65-70% con el subsidio, el resto queda para que el grupo lo pague distribuido en 20 años. En 20 años. ¿Ya? Con amortizaciones anuales, ¿ya? En 20 años ellos tienen que pagar esa deuda, como quien dice, solo para sostenerla. No la van a pagar las familias directamente con recursos individuales, sino que para eso se diseñan los proyectos productivos para que ahí generen. Y todavía adicional a eso, se les da la tierra, se establecen y tienen 4 años de gracia, le dice el banco, a los créditos, ya, donde no pagan capital y tienen interés, es de gracia, 4 años, mientras pensando en la productividad que empiecen a generar producción, los proyectos productivos, valga la redundancia, ya, y esos proyectos productivos deben de generar los fondos necesarios para la seguridad alimentaria, el sostén de las familias y el exceso también ahorrar para el pago de su pequeña deuda. ¿Ya? Okay. Y de esa manera desarrollarse. Si las comunidades pues se trabajan de forma organizada y desarrollan bien sus proyectos productivos y son rentables y todo, y pueden salir a menor tiempo, pues igual. Pero solo para hacer referencia en cuanto al interés de los créditos, es bajísimo comparado con la tasa de interés de créditos bancaria nacional. ¿Ya? Por ejemplo, de los créditos que yo tengo conocidos que han pasado por mi vista en el departamento de Petén, no han superado el 3.8% anual de esa plata. De ahí para abajo han estado. ¿Ya? Entonces no hay ningún banco que pueda ofrecer eso. ¿Ya? No hay. Es bajo,
Sin embargo, algunos grupos, porque como ya es deuda, si estamos hablando de una finca de unas 14 caballerías, con una deuda de unos 14 millones de quetzales, pues se pagaron 9 y quedan 4, 5 pendientes, entonces ya el interés del 2.8 por ya casi 5 millones, pues al final del año, como individuales, pues lo miramos algo, ¿ya? Pero en realidad es bajísimo, ¿ya? Más o menos, ahí estaríamos, no sé si logramos responder. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Cuéntame. La pregunta ahí es la cantidad de personas máximo, ¿cuánto puede parecer el grupo? Depende de la... Sí, va a depender de... Bueno, son dos cuestiones individuales. Ya, los grupos se pueden conformar independientemente y las fincas también se pueden comprar o tener el acceso, las ofertas independientes. Ya, pero el número de familias va a depender del tamaño de la tierra y del estudio que se le hizo a ese suelo, que sea capaz de sostener. ¿Ya? Pero más o menos por ahí está. Una finca promedio de 4 caballerías tendría que por ahí, como le digo, unos 30, 35 familias. Una finca de una caballería tendría unas 12, 15 familias. 15 mínimo, porque no permite la ley menos de 15. ¿Otra pregunta? Díganme. Yo nomás tenía una pregunta. Como usted decía, tierra no hay, decía usted, ¿verdad? Entonces, lo que quiero saber es entonces de qué manera se va a organizar la comunidad para solicitar apoyo por medio del fondo de tierra si tierra no hay. Entonces, ¿cuántas parcelas o fincas hay disponibles para la población que en realidad necesita tierra para laborar? Va, está bien. Voy a repetir, no sé si me va a salir repetida la respuesta. Son dos cosas diferentes. Los grupos necesitados y la tierra. Ya. La tierra no hay, o sea, como quien dice, si yo fuera el papá y mis hijos me están pidiendo pan, pues ya no tengo panes. Pero en la panadería hay. Entonces yo como papá voy y si mi hijo me está exigiendo, pues voy y compro un pan o compro los panes que sean necesarios y se los voy a repartir. Es hasta que solicita. Hay que solicitar. Sí, así solo porque existo no me van a llegar a darme. Ya, no, hay que solicitar. Y de una forma, cuando usted llega a solicitar individual al fondo de tierras, necesito tierra, lo que le van a recomendar es que se organice. Ya, se organice legalmente para acceder a este modelo. ¿Ya? Y ya usted se va a organizar. Hay una modalidad. Hay grupos, por ejemplo, que se organizan y a ellos mismos tienen ubicada el ofertante de la finca, el que está ofertando la finca, y dice que no nos gusta. ¿Ya? Es una forma. Y la otra es que llegan, yo necesito tierra, y dicen, bueno, organícese. ¿Ya? Bueno, ya tengo 35. ¿Ya? Y le dicen, y él pregunta, ¿hay tierra? Pues no hay, pero hay una oferta de finca que está en tal parte. Vayan, mírenla, si ustedes ya están calificados, ya miren, revisen esa finca, si les parece, y ok, y entramos. ¿Ya? Es una forma. Ya, esas son las opciones que tenemos. Sí, una pregunta con respecto a si existe capital de trabajo para las personas que han sido beneficiados. Beneficiados con la compra de la finca. Sí. La compra, el fondo de tierra distribuye su apoyo, su subsidio en 3 formas. El subsidio es, ya saben, es algo que no se devuelve. ¿Ya? Podríamos hacer un regalo, aunque con condiciones. ¿Ya? Entonces está el subsidio que se da para comprar la finca, para pagar la mayoría del valor de la finca. Bueno, ese es un subsidio.
está la otra parte del subsidio, que es capital de trabajo para la ejecución de los proyectos productivos, ¿ya? Que son los proyectos que van a generar plata con la producción, van a generar plata para sobrevivir, comer, digamos, y para ahorrar, para pagar la deuda que me queda y desarrollarme en los otros ámbitos de la vida. Y el otro subsidio es para compra de alimentos. Esto se implementó ya más adelante, ya de acuerdo a las necesidades que surgieron, ya. Compra de alimentos, ¿por qué? Porque cuando los grupos llegan a una finca que se compró para conformar una comunidad agraria, normalmente no vivían ahí, no trabajaban ahí, no tenían nada ahí. Entonces, y la exigencia, un requisito del Fondo de Tierras, que si usted va a conformar un grupo de esos, se va a ir a vivir a esa comunidad. Nada que yo pertenezco a aquel grupo, pero aquel grupo allá en San Andrés, pero vivo aquí en San Benito. No. Ni que yo pertenezco al grupo allá, pero tengo mi negocio aquí y lo voy a atender. No, tiene que irse a vivir allá. Entonces, cuando llega a la finca, no tiene trabajo, no hay producción, no hay nada. Entonces, se creó ese otro subsidio para alimentos durante 6 meses, que es más o menos el periodo prudencial en que yo puedo, como agricultor o campesino, sembrar un cultivo ya de grano y empezar a obtener producción, resultados. Entonces, esos 6 meses le asignan un fondo para comida, para alimento, ¿ya? Para que no se muera de hambre, pues en esos 6 meses. ¿Ya? Entonces, son las 3 formas de subsidio que el Estado atiende a los grupos organizados en comunidad agraria. ¿Hay otra? ¿Otro? Jóvenes solteros sin núcleo familiar. Jóvenes solteros sin núcleo familiar, siempre que se organicen pueden acceder o necesariamente deben tener un núcleo familiar. Bueno, eso está dentro de los requisitos para accesar a la tierra. Pero respondiendo, para no confundir, no precisamente tienen que casarse, porque hay muchos que para optar a la tierra pues, corren a casarse, porque si no es así. ¿Ya? Pero sí tiene que haber un núcleo familiar, y el beneficiario, el requisito es que tenga una carga familiar. Por ejemplo, yo puedo ser soltero, ya no respondí, ya puedo ser soltero, pero tengo a mi responsabilidad, por ejemplo, a mi abuelo, ¿ya? Entonces yo califico. No soy casado, soy soltero, pero tengo una carga familiar, ¿ya? O en el caso de las mujeres, son madres solteras, ¿ya? No están casadas, pero tienen que criar al hijo, ¿ya? Entonces califican. ¿Pregunta? Cuéntenme. Si es soltero y ya tiene sus 30, sigue soltero, ya es adulto, pues ya bonito, pero está soltero. Sí puede, solo que tiene que tener esa carga familiar. En el caso de que pues hay... Que sea soltero. Que sea soltero, porque hay jóvenes, hay padres con muchos hijos, digamos, 6, 7 varones, o 4, que sé yo, 5, pero pues ya 20, 25 años solteros, ellos podrán organizarse en alguna asociación o una cooperativa y luego solicitar así las tierras, y si aprueban esos jóvenes. Sí, o de plano tienen que tener alguna carga. Tienen que tener. Aprueban como solteros, pero con carga familiar. Ahora, si son solteros que los mantiene el papá, no aplica. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Agradecemos al ingeniero
Osmin Hidalgo Cruz por esa presentación especial sobre el tema de la tierra, y espero que los haya motivado también a los que están solteros, pues que sigan solteros, ¿no? O que se casen. Definitivamente tienen que tener una carga familiar, digo, el ingeniero, y esa carga no precisamente tienen que ser los hijos, también están los padres, los abuelos y más personas. Entonces, nuevamente un aplauso fuerte al ingeniero Osmin, porque yo sé que estaban esperando esta presentación. Sí, pero vamos en nombre del Instituto Nacional de Cooperativas, nosotros estamos realmente agradecidos por ese valioso aporte ingeniero de parte del Fondo de Tierras. Igual le lleva nuestro agradecimiento al ingeniero Francisco Ubando, quien sabemos que es el delegado regional del Fondo de Tierras. Y para ello, pues, le vamos a dar un reconocimiento al Fondo de Tierras. Vamos a pasar por acá. Bueno, y bien, vamos a continuar con nuestro programa. Algo celoso, ¿verdad? Porque al Fondo de Tierra sí le dieron muchos aplausos. Pero qué bien. Y entonces vamos a... Nuestro programa nos está indicando, ¿verdad? Que hay un receso. Y el receso pues conlleva lo que es la refacción, pero vamos a ir tomando